Bienvenidos a mi podcast, me llamo Diego García. La verdad que ya teníamos que un buen rato, ¿no, Paquito? De no hacer unos buenos podcasts. Un muy buen rato, pero la verdad me he motivado a empezar a hacer más episodios por los amigos que me han comentado que les ha gustado los episodios, los invitados que hemos traído también. Igual un saludo a todos los amigos que igual nos han apoyado en compartir en lo que viene siendo pues prácticamente fomentar lo que es la motivación de hacer un podcast, que la verdad hoy en día es muy importante. Es una voz, te da a entender exactamente cómo es la persona, cómo piensa, y al mismo tiempo un poquito más de conocer el personaje, ¿no? Que en este caso, pues desde que hicimos los últimos episodios han sucedido muchas cosas. Nos hemos metido en muchos proyectos, gracias a Dios nos hemos estado diversificando en muchos giros de negocios, lo cual sí nos ha podido permitir constantemente meternos fuertemente en el tema de contenido, que es muy importante. Las marcas privadas son muy importantes, personal branding muy importante hoy en día, porque te da una fuerza, una voz, un concepto de lo que eres tú ante una cámara y la gente te puede ver relativamente cómo eres, el pensamiento que traes, cómo te gira la cabeza, que es lo muy importante. Y es por eso que me gusta hacer este tipo de episodios, ¿no? Para que la gente vea cómo nos gira la cabeza en los negocios, en la tecnología, en la innovación. Y todo este podcast está basado en esto, en todo lo que es el giro de la era de la información, ¿no? En los últimos episodios hemos hablado de en dónde nos encontramos ahorita actualmente. La verdad que sí, desde los últimos, ¿qué será? 6 meses me he dado cuenta de una transición enorme en todo lo que es la innovación tecnológica de inteligencia artificial, que eso está bien cabrón ahorita, ¿no? Nunca imaginé que programas como ChatGPT, que es prácticamente Google, pero en crack, más avanzado, lo mucho que me ha ayudado en formatear mis negocios, en organizarlos. Y yo creo que Paquito, hay que hacer un episodio todo relacionado a todo lo que es ChatGPT. Estará muy interesante ver cómo podemos ahí compartir cómo lo estamos ocupando en nuestras empresas. ¿Qué otra cosa ha sucedido aparte de todo esto, ¿no? Antes de que comencemos el show o el episodio, como le quieran llamar, ¿no? Algo que sí me llamó mucho la atención, que hay que estar muy, pero muy atentos, que es en los últimos 2 semanas lo que ha sucedido con lo que es este banco que se llama SVB, que es Silicon Valley Bank. Es prácticamente el banco de muchas empresas tecnológicas en todo lo que es Silicon Valley, y ya muchos yo creo que ya están actualizados de lo que ha sucedido con este banco. Es uno de los bancos más grandes y más importantes en Estados Unidos, y lo que sucedió en las últimas semanas es prácticamente un colapso absoluto. ¿Cómo es un colapso absoluto en un banco, no? Pues prácticamente lo que pasó en los años 30, prácticamente lo que pasó en los años 2008, que es la mayoría de los clientes, cuando van a sacar dinero, ¿qué sucede? El banco relativamente no tiene todo ese dinero en la caja fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque los bancos operan bajo un modelo de negocio que se llama fractional banking, que es, no sé en español lo voy a traducir bien, pero es de una manera fraccional, ¿no? Por cada $1,000 que ellos reciben en depósitos, se quedan simplemente con el 10% como regulación bancaria, y el otro 90% lo prestan, lo hacen préstamos. Y obviamente pues todos sabemos que la ganancia del banco es prácticamente el margen que le sacan los bancos al recibir depósitos, voltear del otro lado y buscar clientes de los cuales puedan prestarles ese dinero, ¿no? Y el spread o el net interest margin, lo que le llaman, es prácticamente el margen de ganancia que ellos generan, y de ahí se paga pues todo el tema administrativo, las ganancias del banco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede? ¿No? Eso es algo muy importante y muy interesante. Sucede que en los últimos 6 meses o más, las tasas de interés han estado subiendo en Estados Unidos. Creo que ahorita estamos más o menos ya llegando ya al 5%, cosa que no se había experimentado hace mucho tiempo. ¿Y qué sucede? Nos hemos acostumbrado
Y cuando me refiero a nos hemos acostumbrado, yo me gradué de la maestría en el 2013. Del 2013 para acá, que ahorita estamos en el 2023, ¿ok? Viví acostumbrado en un ambiente de tasa de interés baja. Y no solamente yo. Imagínate, los empresarios que estaban ya en ese giro, los negocios acostumbrados a pedir prestado casi a un 1, 2, 3%, ¿no? En los bancos, cuando pedías un préstamo comercial, 2 a 3%, ¿no? Y la verdad, todo el mundo nos acostumbramos a vivir en ese ambiente, que ahora nunca nos imaginamos que íbamos a tener lo que es el COVID 2020. ¿Y eso qué hace? Acelera algo muy importante, que es la inflación, ¿no? Trillones de dólares que el gobierno y el Banco Central tuvieron que inyectar a la economía para no desestabilizarla. Y eso ocasionó obviamente que se genere después del post-COVID la inflación que hemos estado viviendo en los últimos meses también, ¿no? Entonces el mandato del Banco Central ha sido incrementar las tasas para frenar la economía que está muy caliente y ajustar la tasa de interés que ahorita actualmente estábamos de hecho en un par de meses atrás a un 9%. Y ahorita con el mandato del Banco Central al subir las tasas, pues ¿qué sucede? Pues obviamente un 9, creo que estamos a un 6%, pero la meta del Banco Central es que nos vayamos a un 2%. Imagínate, bajar de un 6 a un 2%, ese 4% es un dolor de huevos. Perdón que lo diga de esta manera. Entonces, sucede que el Banco Central, su principal objetivo es subir las tasas, frenar la economía, tronarla, crear un ambiente ahora, no sé si la palabra correcta es disinflationary, o prácticamente matar la inflación, ¿no? Pero ¿qué sucede a consecuencia de todo esto, no? Los players más especulativos son los primeros que caen, ¿ok? O lo que primero se purgan, se podría decir, en la industria de inversiones. ¿Y quiénes son ellos? Obviamente, los principales que están en instancia es las empresas tecnológicas, ¿no? Todos los que están metidos en el tema tecnológico, porque sabes perfectamente que cuando tú estás metido en la industria tecnológica es mucha apuesta especulativa. Especular en la innovación es un arma de doble filo que te puede pegar y te puede dar miles y miles y miles de millones de dólares, o puedes tronar en el proceso, ¿no? Y cuando sucede eso es cuando entran los colapsos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con todo esto? Para no irme y desviarme tanto en el tema, ¿no? Suben las tasas de interés. Los principales afectados son los clientes de este banco que comentaba, que es el SVB, ¿no? Silicon Valley Bank. ¿Qué sucede? Que ahora estos clientes no pueden pagarte, ¿ok? El préstamo, porque las tasas de interés muchas son variables, entonces se van ajustando como va subiendo la tasa de interés, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, el banco se encuentra ahora en un apuro porque ahora no recibe tanto esa entrada para voltear al otro lado y cumplir con los requerimientos del que deposita. Y cuando sucede todo eso, se vuelve un gran problema, porque ahora se vuelve un pánico. Muchos de los clientes empiezan a decir, oye, vamos a empezar a sacar dinero. Y cuando empieza a sacar el dinero, el banco te dice, espérame, no tengo todo el dinero. Se empieza a crear una crisis y un efecto dominó. Y es lo que está sucediendo ahorita. ¿Qué sucede en estos momentos? ¿No? El Banco Central y el gobierno ahora se encuentran en un gran dilema. Y el principal dilema ahora es inyectar. Pero sabemos que al inyectar dinero, estás al mismo tiempo poniéndole más fuego y leña a un problema más grande que es la inflación. Entonces tienes un problema adicional sobre todo esto. Y es ahí donde se vuelve una crisis. Ojo, hay que tener muy en cuenta lo que va a suceder en los siguientes meses. ¿Por qué? Porque las crisis financieras no suceden de la noche a la mañana. Empiezan a tronar las palomitas y cuando empiezan a tronar las palomitas empieza a hacer un efecto dominó. Ahorita lo que hizo inmediatamente el Banco Central
¿ok? Fue inyectar basado en un programa de asistencia y de emergencia a puertas cerradas, inyectar $300 billones. De esos creo que $300 billones, $150 billones fueron inmediatamente capturados por los bancos que necesitaban ese dinero. Entonces, todo el mandato del Banco Central en lo que es por 1 año y medio contraer toda esa liquidez que inyectó, recuperarla, ¿ok? En una semana, casi $300 billones inyectados en la economía, en los bancos principalmente, no en la economía, en los bancos, ¿no? Y cosa que está también pasando muy interesantemente, que lo he notado con los activos, con las inversiones que tenemos, es, por ejemplo, las criptomonedas como el Bitcoin subiendo un 35%, ¿no? De lo que estábamos ahorita en un promedio antes, que era $20,000 por moneda Bitcoin, ahorita estamos a 27,000, ¿no? 27,000, que cosa que hace mucho tiempo, estamos hablando de meses, que no rompía los 22, 23, ahorita está 27, dirigiéndose para los 30, ¿no? Entonces, ahí son cositas que se van a estar más o menos ajustando. Hay que estar muy en cuenta de lo que está sucediendo. Y yo creo que eso es algo que quería comentar antes de comenzar el episodio completo que íbamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que es la comercialización de productos hoy en día en la era moderna, ocupando Amazon como un ejemplo. Y yo creo que, a ver, ¿cómo andamos, Paquito, de tiempo? ¿Cuánto llevamos? 11 minutos con 41 minutos. Vamos a hacer esto entonces. Vamos a hacerlo ahorita. Lo que no quiero tampoco es aburrir a la audiencia. Yo creo que yo personalmente no puedo escuchar un podcast por más de media hora, que me termina aburriendo. Entonces, nada más era un poquito de la nota que quería hablar con todos ustedes. Yo creo que